Damos comienzo a la edición del martes 14 de septiembre de 2021 de Comentarios Obligados. Hoy en la conducción a cargo Silvia Agostinis y quien les habla Edgardo Margiota. Como siempre en la operación técnica Nico Rearte. Hola Silvia. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, me parece que el comentario obligado es el de las PASO, ¿no es cierto? El domingo por la noche quizás muchos se sorprendieron con el resultado, tal vez algunos entusiasmados con lo que nos venían diciendo las encuestas, que aquí hemos criticado enormemente acerca de las posibilidades de predecir un cierto resultado electoral, ¿verdad? Bueno, con lo cual no estuvimos desacertados. Exacto, era muy difícil que se pueda medir por tendencias ya a largo plazo, como vos señalaste. La gente está prevenida ahora, por un lado, en responder cierto tipo de encuestas, por otro lado, que es muy difícil elaborar una muestra representativa en base a llamados telefónicos, a teléfonos fijos, en fin, hay una serie de cosas que vos has descrito muy bien en los últimos programas, ¿no es cierto? Y te agrego algo más, porque las encuestas fueron telefónicas y vía mail o por internet, que te digo que hoy ya estaban circulando nuevas encuestas. Claro. ¿No? Para la votación de noviembre. Pero un dato más me enteré el sábado, que yo lo preveía, pero no tenía las cifras, lo iba a buscar, pero a Liberty me alivianó el trabajo. Ah, muy bien. Una encuesta face to face de las tradicionales que son las más aconsejables, donde además vos estableces un rapport con la persona encuestada. No cualquier encuestador puede hacerlo, tienen que ser muy formados porque en muy poco tiempo tenés que crear un clima de confianza para el encuestado. Bueno, todo lo que no vamos a dar acá más explicaciones. Una de esas encuestas sale 2.000 pesos. Número promedio que por lo menos necesitas, la muestra mínimamente tiene que ser mínimo 2.000 casos, son 4 millones de pesos. Contra cualesquiera de los sistemas que se hacen o telefónicos o vía internet, que son cuestionarios que son cerrados, bueno, tienen otras cuestiones de índole técnico, salen entre 100 y 200 pesos por encuesta. Claro, a medida que la van haciendo, los encuestadores, hay una encuestadora que lo hace con encuestadores que lo hacen vía telefónica, ellos van cargando los datos a medida que van haciendo la encuesta y van teniendo, el procesamiento se va haciendo casi en paralelo. Pero bueno, nada, ya empezó hoy a circular una nueva encuesta para noviembre. No, lo que se comenta que también el gobierno se vio sorprendido con el resultado de las PASO. O sea, no era lo... A ver... Bueno, vos sabés que justamente también nos ha dicho Norberto, y lo han dicho públicamente, que el gobierno tenía sus encuestas que no daba a conocer, como todo gobierno. Pero más allá de encuestas de por medio, Edgardo, dejemos la encuesta de lado. A mí, ¿sabés lo que me llamó la atención? Voy a ser totalmente sincera. Que no haya funcionario aparentemente que hayan advertido que esto podía suceder. Desde un ministro de Desarrollo Social que se pasó por todos los canales antes de que ganase Alberto Fernández, del Frente de Todos, contando cómo eran los pobres, que después fue ministro de Desarrollo Social y dejó la cartera para estar en la lista de diputados, que vos lo escuchabas y no había como él alguien que conociese a los pobres. Más la gente de los movimientos sociales, del movimiento Evita, de Pérsico, de Graboy, que tienen cargos en el Ministerio de Desarrollo Social.
porque la indicación de quedarnos en casa era para nosotros, no era para los dirigentes. Exacto. Pero me parece que se la tomaron todas ellas. Sí, porque sí, escúchame, sí. Yo soy sincera, yo más de una vez he votado y la voté, y seguiré. A veces me agarraban los ataques de rebeldía, pero generalmente eran pocos por disciplina partidaria. No le vamos a pedir al grueso de los votantes que vote por disciplina partidaria. Correcto. No sé si querés cerrar el comentario, pero a propósito de lo que vos decís, yo quisiera reflexionar sobre una frase que dio hoy Alberto Fernández en su discurso inaugurando nuevas obras públicas. Dijo Alberto: es la hora de ordenar, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, hacer lo que debimos postergar y corregir lo que hicimos mal. Me llamó mucho lo de la hora. Pareciera que el despertador que señaló la hora de despertarse, ese reloj fue la FASO, y yo inmediatamente pensé en que no pudieron escuchar la hora o darse cuenta la hora que la militancia venía expresando desde hace varios meses sobre cuál era la real situación social. Esa militancia que está en el territorio, esa militancia de las organizaciones sociales, de las unidades básicas, de los militantes sindicales, los señalamientos de lo que estaba sucediendo como efecto socioeconómico de la pandemia, las situaciones tan extremas de pobreza, etcétera, etcétera, fueron señaladas en la hora de vida. Lo que yo vengo notando es que no hay canales de comunicación entre la militancia y las dirigencias y el funcionariado. Parece que no se escucha o no hay canales de comunicación. Por eso cuando hoy el presidente pide a la militancia redoblar esfuerzos para llegar a noviembre, yo le digo: sí, presidente, nosotros siempre vivimos redoblando esfuerzos y no vamos a abandonar los esfuerzos. Los que tienen que hacer los esfuerzos son ustedes ahora, de bajar al territorio, de comprender las situaciones, de tomar medidas que no sé si llegarán a tiempo para noviembre, no sé, pero todavía tenemos que gobernar 2 años y medio. Sí. El horizonte tiene que ser los 2 años del gobierno. Exactamente. ¿Viste? Si se gana en noviembre, se gana. En buena hora. Pero ¿sabés de lo que me enteré hoy, Edgardo? Porque vos conmigo estarás de acuerdo que encontrar una única razón de esto, una única razón explicativa, es complejo. Los procesos sociales donde estamos involucrados los individuos es complejo, con lo cual este resultado además nos dice esto: nadie se puede arrogar saber qué piensa el grueso de los votantes. Lo llame votante, lo llame pueblo, lo llame como lo llame. Ciudadano, vecinos, o lo que sea. Exacto. Ninguno de nosotros puede arrogarse decir yo, porque la gente dice, la gente piensa. Bueno, eso por un lado. La otra cosa que me parece interesante, que dado el resultado ya no podrán decir que por un pancho y por un choripán y un vaso de vino los votantes nos votan, porque además, según lo que han dicho, Juntos por el Cambio mantuvo su porcentaje sumando todos los candidatos, y los que hemos perdido votantes fue el Frente de Todos, no fue Juntos por el Cambio, ¿no? Pero hoy me enteré en un programa, lo entrevistaron al Piti Salvatierra, que vive en la Comuna 8, en Villa Lugano, que te recordarás que él salió a la luz pública con las tomas del Parque Indoamericano cuando era Nilda Garré, ministra de Seguridad. Sí.
que después terminó detenido por un problema menor de drogas y por supuesto fue suficiente como para que se confirmase la hipótesis, ¿viste? Porque de nuestro lado están los vagos. Bueno, el Pitu Salvatierra, que fue una de las comunas donde ganamos, pero donde también Milei tuvo un alto porcentaje de votantes. ¿Qué contó el Pitu Salvatierra? Decime, ¿a quién te imaginás de los funcionarios que fueron a la Comuna 8 a verlo al Pitu y a recorrer parte de los comedores donde él participa? Dame un nombre. Es uno de los nombres que ahora, porque viste que ahora cada uno hace su juego, entonces empiezan a tirar nombres. Uno que dice hay que cambiar todo el gabinete, el otro que dice porque no hubo interna, qué sé yo, cada uno. Bueno, es uno de los funcionarios que por supuesto le están dando de duro y parejo. Guzmán. Sí, señor. Guzmán fue nombrado hoy por Pitu Salvatierra diciendo que Guzmán había ido a su comuna a recorrer y a conversar con los vecinos en su momento a los comedores. Sí, interesante lo que contás, ¿no? Porque sí, inmediatamente se empezó a pedir la cabeza de un montón de ministros y realmente creo que no es el momento de cambiar gabinete. Si en todo caso hay que hacerlo, habrá que hacerlo, se gane o se pierde, pero después de noviembre. No es el momento ahora de cambiar. Al contrario, es de tomar medidas con los equipos que tenemos, y en esto obviamente jefe de gabinete y presidente tienen una función fundamental de articular las medidas que hay que tomar en cada área, ¿no? Sí, así que te digo, cuando yo lo escuché hoy dije, pero mirá, qué sorpresa, ¿no? Porque, insisto, la circulación de todos nosotros está sumamente restringida. Lo cual también cada uno de nosotros siempre, a lo largo de nuestra vida, necesitamos explicarnos el mundo, porque si no moriríamos de ansiedad en el intento. Tenemos que explicarnos nosotros en el mundo y el mundo que nos rodea. Lo que pasa es que en un contexto como este, donde hace año y medio que la circulación de todos está muy restringida, las autoexplicaciones que nos proveemos adquieren un nivel de verdad absoluta. Este es el tema. Porque cuando nosotros circulamos, que tomamos un colectivo, un subte, vamos a dar clase, uno va al trabajo, el otro va a no sé dónde, uno escucha conversaciones, va tomando nota de conversaciones que podemos estar o no de acuerdo, pero vamos como palpando parte de un rumor y de un humor. Y ese rumor y ese humor hoy ha quedado encerrado en las cuatro paredes de nuestras viviendas. Pero vos y yo no tomamos decisiones. El tema es tanto para los que toman decisiones como para los que tienen un micrófono en mano y empiezan a hablar y a discursiar. Porque hay otra cosa, Edgardo, que me parece que vale la pena tener en cuenta. El electorado de Juntos por el Cambio, que según, insisto, he oído, el porcentaje se mantuvo, es decir, nosotros no ganamos, aparentemente en términos generales, parte de esos votantes. Los votantes quedaron incólumes. Resulta ser que son inamovibles a lo que ha pasado dentro de la propia fuerza. Bueno, la seguimos, me parece mejor, hagamos un corte y te redondeo la idea después del corte. Bárbaro, volvemos enseguida. Es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Venga, vamos a la poco que cometió el día. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita.
Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Ah, gauchazo, Pancho Amat! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron. Con todos los dictadores urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Eso. Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Contra de la libertad complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Al yanqui dale una probadita De jarabe vietnamita. Recuérdate De jarabe vietnamita. Oye Bush, toma una cucharadita De jarabe que se vietnamita. acabe el terrorismo y reine la tranquilidad. De Ese jarabe mundo necesita, oye De jarabe vietnamita. abre la boquita, abre la boquita. De jarabe vietnamita. Vaya que te voy a hacer el avioncito para que te tomes jarabito, tipo, ¿eh? Vietnamita. De jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Échale bastante. Jarabe vietnamita. Silvia, vos estabas esbozando un tema nuevo y te doy la palabra. Sí, te redondeo la idea. Por supuesto son todas ideas e interrogantes. Y vuelvo. Los votantes de Juntos por el Cambio, en términos generales, el porcentaje no se ha modificado. Sería el mismo que en las elecciones del 2019. Los votantes que expresaron su malestar fueron los votantes que votaron al Frente de Todos en el 2019. Bueno, las elecciones se convirtieron en un lugar para expresarlo. No tenían otro lugar. No es que los estoy juzgando. Lo que sí me llama la atención al respecto es el comportamiento de estos dos grupos de votantes. Porque mientras los votantes del Juntos por el Cambio, en previo a las elecciones y antes también, dentro de la misma fuerza y de las dirigentes fuertes dentro de Juntos por el Cambio, o juntos solos, no sé, juntos y solos, en la semana previa a las elecciones salió el tema de Vidal, que se compró un departamento con una ayuda extra que ojalá lo tuviera yo o vos, o que no la tuvimos. Que nadie sabe cómo hizo vendiendo su chalecito en Morón y estar en la isla. El tema de la presencialidad en las escuelas, con la muerte de docentes, el grupo de padres autoconvocados por una escuela segura, pim pam, pim pum pam. El jefe de gobierno porteño, que voló, se fue de vacaciones a Bucios,
y su mujer o su exmujer lo denunció en medio de... Nos enteramos ahí que estaban en medio de un divorcio y ella lo acusó de que fue abusos para tapar, ocultar propiedades, no sé qué, cómo venía la historia, no me preocupa. Y en el interín entonces nos enteramos de que él había tenido o tenía una relación con una colaboradora, iba a ser padre, cosa que no fue. La participación de Macri cuando era presidente en el golpe de Estado en Bolivia, mandando armas, y podemos seguir. Nada de eso los conmovió, parece, a sus votantes. O sea, claro, la mirada sobre, no sé cómo, en qué términos poder ponerlo. Por ahí está buenísimo pensar que los que nos eligen a nosotros lo hacen pensando. Y los otros lo hacen, no sé. No sé qué. Es interesante, pero yo agregaría, me parece que hay que analizar también un poco más que en, por lo menos, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, dos distritos importantes, en cuanto a la masa del electorado, Juntos por el Cambio tenía verdaderamente pasos, es decir, listas por las cuales concurrir y elegir una lista u otra, ¿no? Aparentemente habría que afinar mucho el análisis de los resultados electorales. Ese incentivo no estaba presente en las listas del Frente de Todos de ninguno de estos dos distritos. Solo en Santa Fe había una puja importante en una interna de Frentes por el Cambio, ¿no? También se dice que justamente las condiciones todavía en que estamos dentro de la pandemia y demás, además de esta puja que no existían en Frente de Todos, y hizo que fuera la elección donde hubo la menor presencia de votantes desde que existe la ley de paso, de modo tal que solo un 62% de los empadronados concurrieron a las elecciones, y ese porcentaje de ausencia parece que es mayor en el caso de distritos donde había lista única, ¿no? Bueno, eso, en eso, perdón, acertaron las secuestradoras. Sí, sí. Digamos, seamos en eso. Sí, bueno, claro, no, es correcto y está bien decirlo por honestidad intelectual, ¿no es cierto? Pero fíjate vos que hay estudios que ya están especulando que para diciembre habrá un 11% más de votantes, de modo tal que yo no soy pesimista acerca de nuestras posibilidades de acortar la brecha o revertir la situación electoral en noviembre. Perdonen mi optimismo, pero me parece que está basada en bastantes datos como estos que acabo de mencionar. Dependerá, por supuesto, de muchos otros factores. Sí, no serías el único, digamos. Yo insisto, yo creo que las PASO, frente a la ausencia de ámbitos donde poder expresar el malestar, fueron el medio disponible para decir, yo tengo que decirle a las autoridades, y sobre todo mi lectura es que se expresaron mayoritariamente en todas las provincias, fueron 17 me parece sobre las 24, creo que saltaron las situaciones particulares provinciales, porque el objetivo era decirle a las más altas autoridades, estamos mal. Llamarles la atención. Después hubo otras particularidades, pero te digo, yo creo que las PASO que no hay que hacer
pensar que esto se va a replicar. ¿Podría o no podría? Exactamente. Además te digo, en Juntos, suponte, por pensar, nada más, estamos pensando a título especulativo finalmente. Digo, me pregunto yo, el que votó a Esper, el que votó a López Murphy, digamos, Juntos por el Cambio, pensar que tienen que hacer la sumatoria y eso los van a votar, puede ser que sí como puede ser que no. Correcto. Podría haber una fuga, no sé, por decirte algo, para el lado de Milei, para el caso de los más a la derecha, no sé qué decirte. A mí me pareció hoy muy interesante un análisis que hizo Jorge Macri al respecto. Ajá. Te digo, lo oí hoy a la mañana en radio, no era ningún análisis triunfarista de parte de ellos en absoluto, y donde, te digo, me resultó muy interesante su análisis. Él que está en la gestión, que hace años que está en la política, que está en la gestión, y dio un ejemplo respecto de cierto malestar mínimo, pero interesante, porque no sé, él se fue, no sé, a qué local, lo contó con detalles del partido donde él es intendente, se puso a hablar con alguien de una pyme y estaban frente a un banco donde estaba la gente haciendo fila para cobrar el IFE y demás. Y entonces parece que este señor de la pyme le pregunta a Jorge Macri cómo le fue, cómo le estaba yendo, obviamente, y el señor le dice: mire, yo ve toda la gente que está enfrente, yo sé que lo necesitan. Pero ¿sabe qué? Yo también lo necesito. Me demoré en pagar cargas sociales, tengo un empleado menos. Pude mantener a otros 2, era una pyme, así me demoré en las cargas sociales. Cuando las fui a pagar, ¿sabe cuánto era el recargo? 70%. Uf. Dice, yo sé que los que están enfrente la necesitan también, pero hay un sector de nosotros que también hubiésemos necesitado. Sí. Yo creo que también, ciertamente, están los sectores de la pobreza que pudieron haber manifestado su malestar, su reclamo, pero tengamos en cuenta que hay sectores medios también que fueron muy afectados también por la pandemia, tanto los vinculados al turismo, la hotelería, la gastronomía, y por eso el análisis tiene que ser muy fino y las medidas también muy finas, no pueden ser groseras tiradas al voleo, tienen que apuntar específicamente a esos sectores más afectados y tampoco deberíamos esperar cuestiones mágicas, ¿no? Me parece que a veces en algunos sectores de la población en general o incluso a veces de la militancia hay bastantes fantasías como que las medidas pueden tomarse cualquier tipo de medida y que va a provocar resultados inmediatos. En eso hay que ser un poco precavidos, ¿no es cierto? Sí, muy cuidadosos porque son 2 meses nada más. Exactamente. 2 meses. Bueno, y la otra cosa, perdóname Edgardo, que indudablemente ha afectado, nosotros nos hemos criado todos con cierta independencia de la clase social de la cual provenimos, que la Argentina es un país productor de alimentos, somos el país de las vacas y del trigo. Sí, son discursos con los cuales nos hemos criado. Entonces resulta que en el país de las vacas y el trigo, aquel que le gusta y que está muy extendido a comer un asado y decir no puede. Y además con el trigo, todos los productos que tienen harina de trigo están por las nubes. Justo, insisto, nos hemos criado todos con estos discursos, el país de las vacas y el trigo. Y además... Pero las vaquitas son ajenas, acordate que las vaquitas son ajenas. Cantaba el Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y en eso de que las vaquitas son ajenas, también es indudable un análisis un poco más macro, un poco no, más macro,
donde los sectores concentrados de la economía, el sistema capitalista se está reacomodando, y la reacomodación de ellos significa aumentar la tasa de ganancia y poder dominar con más fuerza a los sectores asalariados. Uh-huh. Y entonces realmente, y lo que parecería hasta ahora que está pasando es que el capital va ganando, porque finalmente parecería que ellos te ponen las condiciones, ¿no? Sí. Justamente las medidas son muy difíciles, tienen que guardar equilibrio. Hoy hemos tenido una noticia buena en el sentido que el INDEC dijo que la inflación del mes pasado fue de 2,5, de modo tal, ¿cómo asegurar un descenso de la inflación al tiempo que se incrementan los ingresos de los sectores más desfavorecidos? Todo esto es difícil y va a llevar tiempo, pero hay que tomar medidas inmediatas para compensar a los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Bueno, sí, lamentablemente se nos... Sí, terminemos. Perdón, sí. Nada, y que son medidas para los 2 años que restan. Si podemos revertir los resultados en noviembre, fantástico, pero con noviembre o sin noviembre... Hay que pensar que tenemos que gobernar 2 años y medio. Y ahí estarán los resultados. Exacto. Bueno, y un aviso final. Y un aviso final antes de despedirnos. Mañana, 15 de septiembre, comienza la inscripción para la audiencia pública para las tierras de IRSA, el emprendimiento de IRSA en la ciudad, en lo que era la ciudad de Boca en la Costanera Sur. Bueno, estaremos de nuevo repitiéndolo. Gracias a todos los oyentes. Gracias, Nico, nuestro operador técnico. Y mañana a las 18 nos ven en el programa Obligados a Volver. Hasta pronto. Chao, buenas tardes. Largos senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sausales que eternamente llorando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná. Todas las noches bajo la luna, enamorada del Paraná, con sus amores novia de noche, entre sus brazos se navegará. Allá en mi rancho de ribereño forjé 1000 sueños que el río llevó. Con mi bagaje de suerte ingrata, hoy lloro ausencia en la canción.
altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná.